Decía casualmente nuestro operador Daniel Araúz, hablando de inverter, que él cambió las luces de su casa y resultó que la cuenta de la luz le vino muchísimo más bajo, ¿no? Hay que tomar en consideración los focos LED y para efectos de los aire acondicionados los inverters. Eso es fundamental si usted quiere ver mermada la cantidad de dinero que pagamos por el fluido eléctrico en este país. Bueno, entremos en materia. En el último día de sesiones, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto para el año, presupuesto general del Estado para el año 2025. Y al mismo tiempo, el Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias del 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Ahí yo observé ayer con una polémica muy fuerte entre los diputados de los partidos tradicionales que querían aprobar una resolución que limitaba el acceso a las reuniones en la Comisión de Presupuesto. Vi por televisión la agria discusión entre quien preside esta comisión, el diputado Sergio Galvez, con un par de diputados jóvenes que estoy viendo que ya el problema que tienen estos diputados acostumbrados a actuar en plancha siempre es que ahora no es un solo diputado de libre postulación. Esa es una gran diferencia. Antes era solamente Juan Diego Vázquez el que trinaba, ¿ok? En desfavor de alguna de las posturas de los diputados tradicionales, que muchos de ellos murieron en el intento, en su interés o su intención de reelegirse. Ahora estos jóvenes, todos que son eh, realmente políticos que estén muy claros, primero en establecer una diferencia de lo tradicional y segundo demostrar que son de verdad, porque ya la hora de los cuentos terminó, ahora tienen que demostrar que realmente tienen madera fina, ¿ok? Para lograr detener algunos exabruptos como este que estoy mencionando. El diputado Galvez, conocido por su personalidad lúdica, ¿sí? Eh, Ayer se desbordó en algunas expresiones fuera de lugar, me pareció sumamente agresivo, como una persona con unas dimensiones, un hombre bien alimentado, con unas dimensiones físicas que se hacen notar más todavía. Él había dicho pues que hey, aprobamos una resolución que va a limitar el acceso a las reuniones de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más criticadas ácidamente por la ciudadanía y por nosotros los medios de comunicación, porque se han dedicado en los últimos años a gobernar. Ellos son los que deciden el destino y el futuro, lo han hecho con éxito hasta ahora, o recurren al chantaje o a posiciones o decisiones non santas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, le salen estos jóvenes y logran detener ese portazo a la transparencia que pretendía la mayoría de los diputados de los partidos tradicionales hacer en la comisión de presupuesto. Dice que ellos logran incluso, yo lo vi ayer, me tomé ese cuidado de ver ese espectáculo para mi gusto dantesco, ¿no? Porque no veo caballerosidad, no veo clase, y ese es un problema muy serio que tenemos. La clase política, no todos, hay honrosas excepciones, son rudimentarios, son pueblerinos, son personas que tienen un lenguaje que en su vocabulario tiene 100 palabras y punto. Después que consumen esas 100 palabras, tienen un problema muy severo para comunicarse. Entonces recurren a la ordinariez, entre otras cosas, obviamente. Entonces, esto que está ocurriendo en la Comisión de Presupuestos es una señal. Tuvieron después que echar para atrás, ¿eh?
parece que entendieron, ¿no? Porque además pretendían meter otro gol. Y esto quiero decirlo en mayúsculas subrayadas. La bancada esta lograron disuadirlos, ¿no? Porque además que se vio públicamente, miren, las travesuras que se hacen allí, por ejemplo, cuando estaban la, entre comillas, discusión en presupuesto, tumbaban la señal, tumbaban el internet, la señal de televisión de la Asamblea la tumbaban, sospechosamente cuando hablaban los diputados independientes. Este país, la mayor parte, por no decir criterios absolutistas, son personas que pensamos. Ya esa época de los espejitos, como cuando vinieron aquí los conquistadores, se acabó. Nosotros no somos tampoco tan mensos ni tan mansos. Eso Sí, hay no, que... y algo importante es que parte de la discusión se estaba fomentando porque estaban limitando quién podía estar en la comisión de presupuesto, que solamente los diputados, parte de la misma, podrían estar. Ah, Dalia, ¿tú cómo ves esa situación que se dio? Y bueno, ya el presupuesto fue aprobado en tercer debate. El presidente, me imagino, lo sancionará hoy mismo. Es lo que seguramente veremos para ya seguir adelante. Yo creo que el tema de la resolución es interesante porque al tener 5 diputados de Vamos en la comisión, se obstaculizan, o sea, no los puedes parar, porque ¿ok? No tienes la mayoría de votos, pero evidentemente puedes hacer mucho más ruido, si lo queremos llamar de alguna forma, de lo que podía hacer el diputado Juan Diego Vázquez solo, o en su momento Gabriel Silva, o en su momento Edison Brose cuando estuvieron en la comisión. El tema de la resolución fue interesante porque recuerdo que los diputados, parte de lo que los diputados de Vamos estaban reclamando era que en la misma resolución se excluía a los medios de comunicación, ¿no? O sea, se entendía por la redacción de la resolución que solo iban a poder entrar los diputados y sus equipos de trabajo, y eso excluía claramente a los medios de comunicación. Y llamó la atención porque incluso los diputados... Por eso, Dalia, podían entrar los diputados y los suplentes que están habilitados. Ojo, miren ustedes hasta dónde llegó esa mentalidad en la Asamblea Nacional para que tengamos una medida. Adelante, Dalia. Y incluso los diputados oficialistas decían, no, pero es que nosotros no estamos hablando de medios de comunicación. O sea, esto siempre se va a mantener abierto a los medios. Como que no habían pecado de inocentes con la redacción de la propia resolución, ¿no? Entonces ahí fue donde los diputados de Vamos creo que se agarraron de esa particularidad de la redacción para decir, no, esto no puede pasar. Creo que deja en evidencia, y está empezando esto, apenas van 3 meses y pico, creo que va a ser muy difícil. Vamos a ver que ellos, si quieren ser una aplanadora, la van a poder ser. La alianza oficialista y de partidos tradicionales que hay. Si lo quieren ser, lo pueden ser. Pero el costo político que va a tener va a ser mucho, justamente por la cantidad de diputados de la bancada independiente y la alianza esta con Moca que hay en cada una de las comisiones. No van a pasar por desapercibidas tantas cosas como tal vez pasaban anteriormente porque simplemente había menos personas para atajarlas. Entonces creo que eso les va a empezar a costar muy caro a medida que vaya pasando el tiempo. Ellos ¿Y incluían, cómo viste, o sea, cómo se dio la aprobación del presupuesto finalmente ya estos últimos días? Yo creo que en realidad fue un pulseo por parte del Ejecutivo. O sea, creo que estamos viendo la bancada oficialista y sus aliados en el PRD y en Cambio Democrático y hasta cierto punto el panameñista, apoyando lo que quiere el Ejecutivo, en este caso, el ministro Chapman, pero también el presidente, con esto de que esto se aprueba el 31 de octubre porque no se me va a juntar con el tema de la caja. A pesar de que la asamblea se está, me gustó el término que usó el exalcalde Blandón, automutilando sus funciones al decir, no, nosotros no vamos a fiscalizar el presupuesto con todas las aristas que nos permite la ley, sino que vamos a aprobarlo de forma expedita, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que es interesante la forma en la que están manejando esa relación con el Ejecutivo ahora, con un tema como el presupuesto, que no necesariamente levanta pasiones ciudadanas. Y va a ser interesante ver cómo esa relación se trata con el tema de la caja del Seguro Social, que si hay algo que levanta pasiones es eso. Y esa es la discusión que viene. O lo que hay sea que que ver,
es lo que hay que ver. Cómo terminan de esa mancuerna ejecutivo-legislativo que vimos con el tema del presupuesto, qué tan fuerte va a estar para el No, tema de la... y creo que va a ser más interesante con la Caja de Seguro Social porque hay una gran diferencia entre uno y la otra. La ley, la Constitución creo que dice que la Asamblea no puede modificar el presupuesto, solamente pueden aprobar o rechazar. Pero lo que sea que se presente de la Caja de Seguro Social, no hay ninguna restricción para que, en teoría, o sea, en la ley, para que la Asamblea modifique cosas en ese proyecto. Sí. Entonces, eso, ese pulseo va a ser mucho más intenso porque la mesa puede haberse reunido todo lo que quiera, el Ejecutivo puede al final haber redactado en base a las propuestas, haber hecho algo para todo el mundo, pero los diputados no están obligados a aprobarlo exactamente como llegó. Y El habrá que pulseo, ver, sí, el pulseo se va a ver, es ahí. El pulseo, ¿no? Como se le ajá, llama, va a ser ahí. Amigos, y eso va a ser lo más interesante. los señores diputados, los que se reeligieron, deben comprender que en democracia los adversarios son necesarios y que es importante de una vez y por todas llegar a un punto de quiebre en el sentido de la rendición de cuentas. Eso se llama accountability, ¿no? La rendición de cuentas es importante. Le voy a decir por qué. Ya para cerrar el tema, este capítulo de lo ocurrido ayer en la Comisión de Presupuesto. Estos distinguidos ciudadanos, ellos habían preparado aprobar una medida en esta comisión para discutir traslado de partidas por 800 millones de dólares que iban a distribuir entre varias empresas y conforme a lo que se comentó ayer, varias de estas empresas son corruptas. Entonces, eso es una realidad que explica por qué ese interés en cerrar las puertas a todo aquel que no fuera diputado, miembro de esa comisión. Porque ayer en la tarde, esta comisión de presupuesto, hay un personaje eh, de un color así como gris, ¿no? Un diputado que ha sido el que ha controlado esta comisión y lo ha logrado con mucho éxito. Bueno, ayer en la tarde, esta comisión de presupuesto suspendió 50 traslados de partidas que suman 800 millones de dólares después de esta discusión sobre las restricciones, ¿no? Eh, Esos 800 millones tenían que ver con las siguientes instituciones: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Para efectos del MOP, voy a hacer la división. Al Ministerio de Obras Públicas habían asignado 368,5 millones de dólares. Al Ministerio de Vivienda, 136 millones. Al Ministerio de Educación, 52 millones. Y el MEF, antes, en plena discusión, había trasladado partidas por 349,3 millones de dólares. Entonces, esa resolución, y debo decirlo, logra rechazarse gracias a dos diputados jóvenes, Vega y Richards. Fueron los dos diputados estos que plantaron bandera y no dejaron que estos otros diputados se salieran con la suya. Debo destacar que la presidenta de la Asamblea Nacional, la actual presidenta, dijo que estaba en contra de limitar el acceso a la Comisión de Presupuesto porque dice que debe ser a puertas abiertas. El objetivo obviamente era que los medios de comunicación y los periodistas en este caso no estuvieran presentes al momento que se daba pues la discusión de estos 800 millones de dólares, en un momento en que se habla de que no tenemos dinero, que hay una asfixia económica. Entonces, salirse con este tipo de iniciativas, obviamente que deja en entredicho las buenas intenciones que posiblemente haya, pero que algunas personas destiñen, ¿sí? Pero, insisto,
lo comenté ayer y lo repito hoy. Un traslado de partida no necesariamente es algo malo. Es importante saber para qué fue. Es Y el recordemos propósito. que en este año cualquier traslado de partida tiene la particularidad de que es en base a un presupuesto que hizo otra administración y que aprobó otra asamblea. Entonces, a veces sí hablamos de que se querían trasladar 800 millones de dólares, pero yo por lo menos yo no tengo claridad de exactamente para qué era cada uno. Y más allá de cómo lo trataron de hacer, puede que haya habido uno de algunos de esos que sí se haya necesitado y al final no se aprobó y la asamblea ya cerró sesiones. Entonces, creo que es importante en- tener eso presente constantemente, porque al final del día el Estado tiene que operar y el Estado tiene cuentas que pagar. Y incluso no sabemos si alguno de estos era para pagarle a alguno de los proveedores que dijo el ministro Chapman que se le tenía que cancelar una cierta cantidad de dinero. Entonces, no, o sea, no es descalificar cualquier cosa que haga la Asamblea porque sí. La resolución que buscaba crear opacidad en cómo lo hacían, eso es claro que se rechaza, eh, no es lo correcto, pero los traslados de partida de por sí no necesariamente estaban mal hechos. El problema es el secretismo. El problema es Sí, la oscuridad. Permiso. El por problema es eso, la querer hacer oscuridad. la puerta Permiso. cerrada, Bueno, mal. Hacer la traslados de partida sí. no necesariamente está mal. El problema, repito, es la fórmula que siempre buscan de hacer las cosas en la trastienda, ¿ok? En la cocina, en el baño, en sitios que no están a la vista del resto de la familia. Ese es el problema. Ahí entonces se genera estas críticas justificadas de las formas y los modos que utilizan, en este caso, cuando temas de esta naturaleza tan sensitivos llegan el momento de discutirse. Ese es el fondo, no la forma. Es lo que pretendo decir. Hay muchos que tienen longevidad política en esa comisión. ¿Me explico? El problema es cómo el mal es estructural y nos ha resultado oneroso ese mal estructural, Dalia. Sí, yo coincido con Camila en el sentido de que los traslados de partida no son de por sí o por naturaleza algo negativo. De hecho, dado, Es algunos una dirían, fórmula, esa es una fórmula, Dalia, es una fórmula absolutamente democrática. Es la manera como lo hacen, así de sencillo, es la manera. No hagas algo bueno que parezca malo, es lo que estoy tratando de decir. sí, claro, lo que digo es que los traslados de partida se dan en la gran medida en la que se dan. O sea, esto pasa todas las semanas en la Comisión de Presupuesto, en parte por la mala planificación presupuestaria que hemos vivido en el país a lo largo de los años. O sea, lo que usualmente pasaba, y creo que por la forma en la que se aprobó y por los montos que se añadieron a finales al presupuesto que se terminó aprobando, se propone algo en el presupuesto con números que no necesariamente son cónsonos con la realidad, que no necesariamente se tiene la capacidad para ejecutar. Y después se empiezan a hacer traslados de partida para ir afinando la gestión a medida que va avanzando el año. Y creo que eso es parte del problema, o sea, al no tener una verdadera planificación presupuestaria de lo que se va a hacer en cada institución ni cómo. Justamente en la nota que le mencionaba a Camila que publicamos ayer en Nueva Nación, hablamos un poco de eso. O sea, cuando la ministra de Educación se sentó a tener su vista presupuestaria ante la Asamblea Nacional, fue una de las pocas instituciones que tuvo la suerte de que la aceptaran en vista presupuestaria. Ella no llegó con un PowerPoint, ella no llegó con una presentación, ella no desglosó, ok, nos están tocando tantos millones en funcionamiento y tantos en inversión, estas son nuestras prioridades. No, ella se sentó a responder preguntas. Está bien, está pasando por un proceso de reestructuración administrativa de la institución y demás y demás. Pero la realidad es que son cientos de millones, en el caso del Meduca, miles de millones de Miles. dólares que no, que parecen no tener un proceso de planificación para su ejecución real. Entonces, ¿de qué estamos hablando a nivel de comisión de presupuesto? Ya tenemos que las vistas presupuestarias no se dieron. O sea que no sabemos realmente, nosotros lo sabremos porque habremos leído el presupuesto, pero
No sabemos realmente cuánto le toca a cada institución, no sabemos en qué se lo piensan gastar, no tenemos una vista clara de cuáles son las prioridades de inversión de este gobierno en temas de infraestructura, en temas de insumos, o sea, no, estamos medio a ciegas y encima se va a tomar la decisión de cerrar las puertas de la Comisión de Presupuesto para discutir traslados de partida, que si bien pueden ser bien intencionados o incluso necesarios para llevar adelante este pago a proveedores, por ejemplo, todas estas cosas que se han hablado, es la forma. Sí. Y creo que están jugando peligrosamente con la confianza ciudadana que hay y con la legitimidad, porque la Asamblea sabemos que está completamente desmeritada, pero con la legitimidad que tiene el Ejecutivo en este momento y que necesita el Ejecutivo para llevar adelante la discusión por Y la que ya perdió buena parte con el presupuesto, porque el ejecutivo a principios de octubre, o sea, para los 100 días que se cumplieron el 8 de octubre, el ejecutivo contaba con una canasta de buena fe de la gente que se la jugaron este mes con el presupuesto, insisto, innecesariamente, y que sí salieron moreteados de esta situación. Y ahora viene el baile de verdad, o sea, ahora que Y viene la salsa. y recordemos que la Asamblea Nacional, el presidente de la República tiene una bancada que es la que está en control de la Asamblea Nacional. Más allá de cuáles son los entreveres, o sea, cómo está eso por dentro en RM, eso no es problema de la ciudadanía. O sea, eso, para términos prácticos, el presidente tiene una bancada que controla la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esto no es que la Asamblea Nacional está secuestrada por el PRD y que el presidente está de manos atadas y que no, no. O sea, el presidente tiene su bancada, que es la que está en el poder. Claro, aliada con todos estos actores. Bueno, esa fue la decisión que se tomó el 1 de julio. Pero, Pero el ¿sabes? presidente tiene su bancada y es con la que le toca trabajar. Y desligarse de esa gestión, no sé cuánto tiempo lo va a poder hacer efectivamente. Yo siento, y quiero ahí clavar el bisturí en lo siguiente. La intención estaba. La tía se sentía el pulso de la intención esta, ¿ok? De los miembros de la Comisión de Presupuesto. Hay que reconocer, por lo menos yo reconozco, que gracias a la gestión de Vamos, y no estoy felicitándolos, porque ese es su trabajo, estoy reconociendo nada más que han hecho su trabajo. Si no es por ello, para que tengamos una medida, esto hubiera sido una danza de millones, una fiesta de Navidad o como usted quiera ponerlo, con los dineros del Estado, con los dineros que son de todos nosotros, porque hay que entender, la gente dice, la plata del gobierno es la versión que la gente, alguna gente utiliza. No, no es la plata del gobierno, es el dinero que el Estado acopia gracias a los aportes que hacemos nosotros los ciudadanos. Y ya que entendamos claramente eso, vamos a comprender entonces la importancia de la inversión adecuada en obras que son necesarias para el país, sin tapizarse con los colores de ningún partido, sino con una sola misión, que es la de cumplir con las responsabilidades que les corresponden, porque la verdad es que hemos visto en las últimas décadas personajes variopintos que pisan y pasan por el escenario político sin saber qué pasaron. Y yo creo que aquí son pocos los que hacen y dejan huella en positivo. Estoy hablando porque en negativo, por supuesto que ahí están las huellas casi que en concreto quedaron, ¿no? Sí, Camila. hablando de obras, porque el presidente también habló del tema ayer y creo que ha sido muy relevante esta semana. La vía Roberto F. Chiari, que la gente la está llamando la 8 carriles, ha sido un apocalipsis para los residentes de Panamá Oeste esta semana. Y el presidente dijo ayer en la conferencia de prensa y que a las autoridades, el tránsito y otra gente resuelvan. En resumen, eso fue lo que les dijo. O sea, les Los MOP dijo, también. sí, o sea, a las diversas autoridades que tienen que ver con ese tema, la respuesta del presidente ayer cuando le preguntaron qué hacer con ese tema fue decirles, ustedes vean cómo resuelven para mover a la gente, particularmente ahora en fiestas patrias. Y me da risa porque eso fue ayer y les dijo que para el viernes, o sea, para hoy, que tenían que ver cómo hacían. Eh, y este caos creo que ha resaltado nuevamente, o sea, la importancia, uno, de la planificación.
porque esta vía de 8 carriles existían, o sea, cuando se hizo, existía en un universo en el que había un cuarto puente y en el que había una tercera línea del metro. Ahora tenemos los 8 carriles sin una manera de que esa gente cruce el mar que no sea alguno de los dos puentes Ah, y sin la línea 3. Y por lo menos la línea 3 va a estar como en el 2000, no me acuerdo ni qué año, el puente o sea, como todavía falta un par de años. Y también estoy seguro que hay muchos urbanistas que están, dizque, ustedes querían más carriles, porque nuevamente ha surgido el tema de que hay maneras más eficientes de mover gente y no las estamos utilizando. el problema es el embudo. No olviden eso, ¿ah? El embudo. El problema es ese, la falta de planificación. Crearon una gran solución con los ocho No, es que carriles, había un pero plan, el no, embudo está espérate, ahí. no, es que había un plan y el plan Ok, se fue por la borda. ok. Había un plan y entonces Lo Que decidieron, echaron, incluía, lo claro, echaron por lo la borda. echaron por la borda. O sea, claro, dijeron que, en verdad esto no nos gusta, vamos a hacer un túnel y claro. entonces, y el puente, vamos a poner la primera piedra, pero entonces no hacemos nada por 5 años porque hay que cambiarle el diseño. Y la 8 carriles siguió y ahí está Bueno, existiendo tenemos un corte en comercial. la... Amigos, viene un fin de semana extraordinariamente largo. Eso que hablábamos de la felicidad que nos dio al transitar por los 8 carriles de esta vía Roberto F. Chiari, enhorabuena, que así ya se terminó, una de las obras más atrasadas que ha habido en la historia republicana, ¿no? Pero el hecho de que no se ha solucionado, de que vas en 8 carriles y caes de repente en dos y dos, es como dije, un embudo. Porque en muchos casos yo vi soberbia por parte no del gobierno pasado, sino ya anterior también una soberbia, que es el primer paso que lleva a la torpeza, ¿no? Y cuando no hay una planificación adecuada, como dijimos, que el túnel va, que no va el túnel, que va, o sea, ese tipo de ambivalencia, el delirio que hay por hacer obras multimillonarias sin una estrategia, sin una planificación, es lo que nos lleva a este tipo de cosas. Yo creo que ha sido prudente que el presidente conmine a las autoridades correspondientes a ver cómo solucionan, aunque sea parcialmente, pero con visos de solucionarlo de manera definitiva, la crisis que hay en la red vial panameña, sobre todo la que se dirige hacia el sector oeste. Así que viene un fin de semana sumamente largo, que aprovechamos los que trabajamos y los que no también para un rato de esparcimiento para viajar al interior de la República, pero sobre todo la crisis que a diario, todos los días, han vivido de una forma realmente que es una autoflagelación los que viven en el sector oeste, que veían con gran ilusión esta obra. Así que busquemos la solución práctica y rápida, que es lo más importante. Dalia, Sí, yo pienso, o sea, cuando pasan este tipo de cosas, pienso en cuando se toman estas decisiones, porque recordaremos cuando se tomó la decisión de pausar el proyecto del cuarto puente durante el gobierno pasado. Y se toman estas decisiones y pasan en un momento en el que están pasando cosas en la asamblea, en el que están pasando cosas con el ejecutivo, en el que hay escándalos por aquí, escándalos por allá, y no se le da la importancia ni se dimensiona la magnitud que esa decisión que se tomó por las el personas impacto, el responsables, impacto, el impacto, el el impacto que tiene. impacto real en la vida, porque, ok, a nosotros los que vivimos en la ciudad nos afecta este fin de semana que vamos a agarrar para el interior a aprovechar los días libres, pero las personas que están todos los días yendo a trabajar o a estudiar, a hacer vida en la capital, O que viven regresando, Dalia, o regresando también. claro, o sea, lo que me refiero que van y vienen todos Claro. los días. Esto afecta su vida de una forma incalculable. Entonces se toman estas decisiones como que a la ligera, no se le explican a la ciudadanía porque en su momento no se dio una explicación real, consona, con o sea, con un desglose de por qué se estaba tomando esta decisión, cuáles eran las razones, cuáles eran las alternativas, cuál era la línea de tiempo. Se toman estas decisiones y pasan en el medio de un montón de otras cosas y tienen un impacto tan grande en la vida de las personas, en su productividad, en el tiempo que pasan con sus hijos, en su calidad de vida, en, en sus gastos, en el gasto en gasolina, en el gasto... O sea, es una cosa incalculable la manera en la que se toman decisiones tan a la ligera Bueno, sobre temas tan, tan impactantes para la vida de las personas. De verdad que mira, la República de Panamá
ya cumple 2 siglos de su independencia. Para ser más precisos, casi 203 años que nos convertimos en república de verdad. Aunque, perdón, tenemos como vida republicana poco más de un siglo, 121 años tenemos de vida republicana. Pero en el momento en que Panamá deja de estar dividido por una zona que excluía a los panameños en cuanto a su aprovechamiento como parte de un solo territorio, hace ya que 25 años tenemos nosotros haber logrado la recuperación del canal de Panamá y las áreas aledañas, porque no fue nada más el canal de Panamá. Hay mayores desafíos para todos nosotros que debemos, en estas efemérides que comienzan hoy, 1 de noviembre, comenzar a repensar un poco el país. Debemos comenzar a hacernos una autocrítica, que falta mucho en este país, autocrítica, mirarnos nosotros mismos como país. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Que es mucho, pero también el despropósito de algunos en no cumplir con su misión, ni como ciudadanos, ni como personas que han tenido la responsabilidad de ocupar cargos públicos. Yo hago ese llamado, repito, aprovechando las efemérides patrias para tocar un poquito la conciencia ciudadana en ese sentido, Dalia. Sí, otro tema que surgió ayer, que tiene que ver también con el tema de la Comisión de Presupuestos, surgió esta semana, fue lo de los consulados de Marina Mercante en la Comisión de Presupuestos. No sé si recordarán, justamente el diputado Betzeray Richards, la Autoridad Marítima de Panamá, de nuevo, fue una de las suertudas instituciones que sí tuvo vista presupuestaria en la comisión. Y el diputado Richards sacó el tema de una resolución particular de gabinete, del Consejo de Gabinete, no de este Consejo de Gabinete, sino una resolución que está vigente, donde plantean que se pueden pagar hasta $50.000 a cónsules, o sea, a personas que ejercen como cónsul en consulados de Marina Mercante. Creo que, no quiero decir ni siquiera un secreto a voces, es un hecho que los consulados de Marina Mercante son como las joyas de la corona del Servicio Exterior de Panamá. Se dan, históricamente se le han dado a personas allegadas al presidente, allegadas al poder, O familiares también, ¿no? O familiares en muchos familiares, casos. que Ajá. mueven muchísimo dinero en estos consulados con abanderar buques, conseguir clientes, cosas de estas. Y de hecho, el presidente Mulino se refirió al tema ayer en conferencia de prensa, en de nuevo su forma bastante peculiar de dirigirse a los diputados de Vamos, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Richards, él dijo que el que no sabe es como el que no ve, tan sencillo como eso, como diciendo, es que él no entiende nada de eso. El diputado Richards obviamente le respondió, le dijo que él tenía la potestad para cambiar lo que se estaba haciendo ahorita mismo a través de esa resolución del Consejo de Gabinete si tuviera la disposición y que no hacerlo era ser cómplices. Yo creo que va a ser un debate interesante si los diputados de Vamos se ponen de acuerdo para impulsarlo en la Asamblea Nacional y claro, si existe la voluntad de parte de quienes controlan las comisiones para discutirlo, poner orden y transparentar un poco, porque sé que en el pasado periodistas han intentado transparentar la cantidad de dinero que se ha movido a través de los consulados de Marina Mercante en el país y estamos a ciegas. O sea, esa información no se divulga, la Autoridad Marítima de Panamá no transparenta realmente de cuánto dinero estamos hablando y es dinero que, si bien son clientes del Estado panameño, no necesariamente están aportando a las arcas del Estado, porque quedan a través de todas estas prebendas en manos de quienes tienen la suerte de ser nombrados cónsules. Un Así que creo que es un tema abrebocas, interesante. un abrebocas al cierre, un abrebocas para desearle fin de semana. ¿Saben qué? Una realidad que muy pocas veces se toca, porque para unas cosas hay ríos de tinta que se escriben acerca de los temas. En este es un tema que muy poco se habla en los medios de comunicación. Históricamente, y se habla en los corrillos políticos, una de las peleas o las luchas más enconadas en el poder, cuando hay un cambio de gobierno, es quiénes van a quedar precisamente a cargo de estos consulados, ¿ok? Sobre todo en el Oriente, ¿no? Dice, hey, el que queda, por ejemplo, en Japón, te salvaste, es el término vernacular que se usa, ¿no? Porque viene un cambio de vida para la persona. Si es una persona de escasos recursos, queda rico. Si es rico, queda millonario. Si es millonario, queda multimillonario. Es la brutal realidad de este país. Hay que cambiar eso, ¿saben por qué? Porque hay que buscar la manera de que se emparejen las cargas.
el hecho de ser cónsul en ciertas ciudades, pongo Japón nada más de ejemplo, y es un cambio de vida. Pasa a las alturas y comienza la gente a levitar. Con esta reflexión en este mes de la patria, creo que es muy oportuno lo que está haciendo Vamos, repito, ¿no? Ojalá que no vayan a cejar en su empeño, que no se dejen contaminar. Ya tienen el ejemplo de Juan Diego Vázquez, ¿no? Que pasó por ese trillo de espinas sin tener ninguna todavía en la piel hasta donde conocemos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Han sido ustedes muy amables. Nos vemos el próximo, ¿qué? Miércoles, si Dios quiere. Disfruten de este largo fin de semana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.